No vamos a hablar hoy de noticias, voy a hablar solo de una situación que está pasando mundial y que todos la estamos viviendo, pero la manipulación y la persuasión tienen una división, una línea muy fina. Y hablábamos ayer con Zaira que no es lo mismo tener fe que tener confianza. Entonces yo decía, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Y por eso quise hablar acerca de lo que es la manipulación, que es una debilidad de carácter en el cristiano y que todos debemos reforzar esa área porque es un área que es un fruto de la carne. No es un fruto del espíritu, precisamente, el manipular. Y vamos a ver cómo nosotros operamos en eso, pero también quiero que veamos cómo el temor está manipulando nuestras vidas y vamos a verlo a través de qué. Entonces vamos a empezar con la parte del carácter nuestro y luego vamos a hablar un poco acerca de cómo el temor se está dando afuera en el mundo y cómo nosotros podemos tener confianza para no caer en eso. Es impresionante porque yo no le dije a Nuria que iba a hablar de esto. Impresionante. Y tampoco a Zaira. O sea, con Zaira hablamos de la confianza y nunca hablamos acerca del temor. Entonces yo creo que esta palabra es para muchos, porque si no el Señor entonces no me hubiera inquietado. Me tuvo despierta como 3 veces a medianoche y decía, tengo que agregar esto, tengo que agregar el otro y estoy segura que fue él. Entonces vamos a empezar con el tema, entonces ya lo saben, se llama le cambié inclusive el nombre, en el anuncio había puesto en quién confío o algo así, y en la mañana dije, no, voy a llamarlo el arte de la persuasión. Si se dieron cuenta, le puse varias S, de la persuasión. Cuando quiero leer esta palabra, porque con esta palabra es que voy a terminar. Entonces, el pueblo, ay, la pantalla no me deja ver, dice, a Moisés le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová respondió, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y mire, vivirá. Cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y el asunto es que ya el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, ya estaban en el desierto, y la situación aquí era que por la queja habían aparecido una cantidad de serpientes que estaban mordiendo al pueblo y los estaban matando. Entonces, cuando vino Moisés con esta situación, esta fue la instrucción que Dios le dio a Moisés. Vamos a arrancar con esto, pero vamos a terminar. Y como siempre hacemos, les voy a dar varios canastos y luego vamos a juntar todos los canastos y vamos a juntar todo y vamos a amarrar bien el tema. Para que no se me pierdan, voy a agarrar varios versículos y varias ideas y luego lo vamos a amarrar al final. Vamos a hablar entonces sobre la manipulación. Cuando hablamos de la manipulación, pensamos en cosas negativas, pero la manipulación también tiene cosas positivas. Yo ayer le decía a mi esposo, dame una idea, y me dio varios. Dice, la manipulación de alimentos es buena para saber, ¿verdad?, cómo manipular alimentos. La manipulación del barro con el alfarero. Manipulación de tijeras cuando nos están cortando el pelo. Quisiéramos que una persona tuviera una buena manipulación. Manipulación de instrumentos, de avión, que verdad que es importante que el piloto sepa para manipular los instrumentos. La manipulación de una sierra a la hora de cortar árboles o la manipulación de alguien que nos está maquillando con ese maquillaje. Pero usualmente cuando nosotros hablamos de manipulación tiene como una connotación un poquito negativa, porque todos hemos sido víctimas de la manipulación de alguien o nosotros hemos manipulado a alguien. Una actitud de la carne, es una debilidad de carácter muchas veces y tenemos que aprender como cristianos a poder salir o poder dejar de utilizar la manipulación. Es un poder de la carne que trata de alcanzar algo que solo se puede con el poder de Dios. Eso es lo que es la manipulación. Pero mire lo que dice en esta página. Yo me di a la tarea y busqué 2 que me gustaron bastante. La manipulación es el ejercicio no confesado del poder a través de medios no institucionalizados, a fin de producir en los individuos
determinados efectos. Muy interesante, porque esto lo vemos, lo estamos viendo en redes sociales y con esto vamos a terminar. Manipulación, también dice otra definición, operar con las manos o con un instrumento, manosear algo, intervenir con medios hábiles para distorsionar la realidad al servicio de intereses particulares. La manipulación entonces sería diferente a la persuasión, por eso le puse persuasión, que vamos a ver por qué. Es lo opuesto, yo puedo persuadir a mi hijo a que no se compre una moto, digamos, una motocicleta. Yo lo puedo persuadir, decirle, mi amor, yo creo que es un poco peligroso, las calles ahora tienen mucho más carros que antes, luego vas a tener que buscar un seguro, si vas a tener que trabajar y está lloviendo va a ser incómodo. Eso es una persuasión. Una manipulación sería sobre mi cadáver, compras esa moto. No entras a la casa con la moto. Si te compras una moto, olvidas que tienes madre. Esa es manipulación. Esa es manipulación. La manipulación, como hablábamos ayer con Zaira, le dije, voy a usar esa frase. No es falta de fe, es falta de confianza. Porque la fe y la confianza no son lo mismo. La fe, yo puedo tener fe en que Dios es mi salvador, yo me voy a ir al cielo, pero no quiere decir que yo estoy confiando en las cosas que Él está haciendo ahorita en mi vida. Yo puedo estar queriendo, pidiéndole algo a Dios, pero no estoy segura si yo le creo a Dios y si tengo confianza en Dios. Y Zaira me decía, no es sino hasta los momentos duros y los momentos más difíciles en donde nos damos cuenta si nuestra fe realmente va de la mano con nuestra confianza. Porque entonces cuando en los momentos duros es dónde está Dios, porque Dios no me contesta, porque Dios no me ha dicho qué es lo que está pasando. Y entonces ahí vemos que la fe que tenemos, porque confiamos en Dios, no es la misma que la confianza que tenemos. Es diferente y ahí es donde empezamos nosotros a manipular. Y la manipulación es una obstinación con querer que se haga nuestra voluntad porque nosotros creemos mejor que Dios en cómo las cosas deben salir y cómo se deben solucionar. Aconsejamos a Dios, Señor, yo te voy a dar un consejo, mira, yo conozco bien a mi hijo, tú deberías de hacer esto, ¿verdad? Es una obstinación. Lejos de querer rendir esa situación delante de Dios, me obstino para que esa situación se dé. La manipulación entonces puede convertirse también en un control. Yo quiero controlar la situación, yo quiero decir, yo quiero hacer, yo quiero que se haga esto y punto. Entonces caemos en un espíritu de control. Pero ¿de qué forma nosotros podemos manipular? Y hay tantas formas, mire, hay tantas formas que es impresionante. Primero podemos usar la vergüenza, y ay, ¿qué va a decir la gente? O qué, ¿verdad? Ya oíste lo que están diciendo de ti, no deberías de estar haciendo esto. Ya viste qué dijeron de tu corte de pelo. Es que hasta eso le hacemos a los hijos. Yo recuerdo que había uno de mis hijos que siempre le gustaba disfrazarse. Le gustaba irse a todos lados. Y yo le decía, qué vergüenza va a decir la gente para que se pusiera algo bueno. No, él salía con botas de sombrero vaquero y es el que ahora tiene el pelo largo. ¿Por qué él es así? Él es único, ya la vergüenza ya no me funcionó con él. Las amenazas, te voy a sacar de mi herencia. Si te casas con esa mujer, nunca más, no voy a tu boda. ¿Verdad? Son cositas en donde usamos la amenaza. Inclusive el miedo, lo vamos a ver más adelante, la condenación, la culpa. Si haces esto, o si no se hace esto, va a ser tu culpa. Por tu culpa esto pasó. Y usamos la condenación. También usamos la indiferencia, no le voy a hablar, ¿verdad? Como cuando nosotros metemos a alguien en el refrigerador, en el congelador muchas veces. Yo esto no lo manejo muy bien porque les tengo que confesar que mi mami era una bella, pero una de sus debilidades era que a mami no le enseñaron a cómo resolver problemas. No le enseñaron. Simplemente ella dejaba de hablar y a veces eran semanas y mi mamá no nos dirigía la palabra y era una tortura, pero era una manipulación de alguna forma, porque era la única forma en que ella se podía expresar, porque no se le enseñó, nada más por eso. La victimización, a mí nadie me busca y aquí yo todo lo hago. Y es esa victimización para que la gente haga
lo que nosotros queremos, ese exceso de emociones que nosotros, pues puse a las mujeres, aunque los hombres también lo hacen, conozco hombres bastante emotivos que usan estas formas de manipulación, pero podemos nosotros entonces entrar en rechazo, indiferencia, podemos usar una enfermedad para manipular. Podemos utilizar algún dolor, podemos inventarnos, ¿verdad? Tengo un dolor de cabeza y no es eso, es nada más que queremos que nos pongan atención. Yo cuando me dio COVID, yo les contaba que me propuse dos cosas. No voy a exagerar ninguno de los síntomas y le hablaba a mi esposo, vieras que me duele la cabeza, vieras que estoy cansada, vieras que esto, pero yo dije, no voy a exagerar ningún síntoma y no voy a hablar de algún síntoma si realmente no vale la pena, porque me preocupaba más la preocupación de él o la preocupación de los familiares, porque se podía manipular, ¿verdad? A recibir más atención o más preocupación del que realmente uno tenía que dar. Otra de las cosas es la lisonja. Entonces, sí, pero ¿qué es eso? Lisonja es piropear en exceso, es dar cumplidos constantemente. Mire, yo soy de las personas, me gusta dar cumplidos porque esa es mi forma de amar, pero tiene que ir con un balance. Tiene que ir con un balance de también que la persona sepa que a la hora de que tenga que decir la verdad, voy a decir la verdad y no voy a lisonjar, no voy a tapar por el amor, por querer caer bien. Proverbios 16 dice, el hombre malo lisonjea a su prójimo y lo hace andar por mal camino. A veces esa lisonja de que, ala, tú eres buenísimo, buenísima gente, me caes re bien, y por el otro lado estamos pensando otra cosa, pero lo único que queremos es que nos den ese aumento o nos den ese trabajo o esta persona queremos que nos ayude. Y empezamos en esa forma de lisonjear. Yo creo que los regalos se pueden ver en Navidad, ¿verdad? Le manda uno un regalo un banco, le manda uno un regalo una compañía con la que hacemos negocios. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de sacar algo, pues con ese regalo. Podemos usar también ese tipo de manipulación. Las indirectas, ¿verdad? ¡Ay, qué antojo! Tengo de un helado, pero eso es algo tan leve, pero a veces las indirectas son un poquito más subidas de tono en donde sabemos que lo que estamos tratando de hacer es que la persona haga o sea de la forma en que nosotros queremos. Alguien me dijo la otra vez, no es lo mismo ser dulce que ser cortés. El ser dulce es siempre querer ser nice, siempre la sonrisa, siempre yo espero que la gente me vea bonito, pero ser cortés es que tú y yo podemos no estar en acuerdo, pero nos vamos a tratar cordialmente y yo te lo voy a hacer ver y tú lo vas a entender. No necesariamente tengo que lisonjear, sino que voy a ser firme con lo que yo estoy en desacuerdo, pero siempre voy a ser cortés. Y una de las cosas que hablábamos entonces, la forma de manipular más grande quizá, digo yo, no sé, es el temor. Es el temor. Hemos estado presos del temor y empezamos todo este asunto desde el año pasado con el temor, a veces un temor verdadero y a veces un temor que ni siquiera tiene sentido. Hacemos cosas que no tienen nada de sentido, no van con la ciencia, no van con las reglas y empezamos a caer en un temor que nos hace hacer cosas que no. La raíz de todo el asunto con la manipulación es el egoísmo, el orgullo y el egocentrismo. Es que nosotros queremos que así sea y nosotros queremos que sea nuestra forma y punto. Ahora, podemos manipular aun cuando oramos. Fíjese qué interesante, porque Santiago 4, del 1 al 4, nos dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones, mire, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, yo puedo estar orando y queriendo manipular, pidiendo por lo que ni siquiera es bíblico.
pidiendo por lo que ni siquiera puedo decir tiene un respaldo divino. ¿Por qué dice aquí? Por pleitos, por envidias, por mis pasiones, por mis pasiones. Señor, que ese hombre se divorcie, porque qué guapo. Yo puedo estar orando, pero eso ni siquiera es una oración bíblica. Me explico, es una manipulación que yo puedo utilizar inclusive a través de una oración. Y cuando nosotros leemos en Gálatas las obras de la carne, vemos que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría y hechicerías. Y esa la subrayé, porque cuando pasamos de una obra de la carne a esa línea tan fina en donde empezamos ya a manipular y a mentir y a hacer y deshacer para que las cosas se den, podemos caer en hechicerías, para que las cosas se den como nosotros queremos. Y dice hechicerías y dice al final, o cosas semejantes a estas. Hechicerías, brujerías, eh, eh, adivinaciones. Mire lo que dice Primera de Samuel. Como pecado de adivinación en la rebelión, como ídolos e idolatría, la obstinación. La manipulación es una obstinación y también es una rebeldía porque quiero que se haga a mi modo, no importando si Dios dice lo contrario. Entonces podemos caer en una línea muy fina, abrir puertas en donde caemos en adivinación y en obstinación. Cuando dice esta palabra en Primera de Samuel, adivinación significa oráculo, que era la respuesta que las pitonisas daban en nombre de sus dioses. Y las pitonisas vienen de la palabra pitón, la culebra pitón. Entonces vea por qué yo decidí arrancar justo con la culebra, con la serpiente del desierto, porque vamos a empezar a ver cómo todo esto tiene que ver con la serpiente. Entonces, la manipulación nos dice Gálatas que lo llama como una fuerza de la carne. Santiago nos dice que viene de nuestras pasiones. Pero Primera de Samuel ya nos dice que es adivinación, obstinación e idolatría, porque nos obstinamos por algo y queremos que algo tenga el poder que solamente tiene Dios, por eso le llama idolatría. Entonces, ¿qué es la adivinación y la brujería o las hechicerías? Es un sustituto demoníaco o satánico como sustituto de poder espiritual, creyendo que se tendrá mayor poder. Y el asunto con esto es que cualquier resultado inmediato que obtengamos por medio de la manipulación o de la brujería o de la hechicería se perderá y eventualmente resultará contraproducente. Miren lo que dice Proverbios 21, dice, amontonar tesoros con la lengua mentirosa es aliento fugaz y aquellos que buscan la muerte. Yo recuerdo que alguien en la familia, yo creo que mi bisabuela practicaba la brujería. Y cuando nosotros vemos las puertas que se abrieron sobre nuestra familia, hay desde alcoholismo, divorcios, muertes tempranas, suicidios, porque se abrieron estas puertas, las puertas de hechicerías donde ya se trataba de jugar a Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros queremos y estamos obstinados con algo, estamos tratando de jugar a Dios. Y pues lógicamente siempre que lo hacemos con el mejor de los deseos. Siempre queremos hacer las cosas por el bien de otros. Pero dice 2 Corintios que esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. La manipulación la usa el enemigo de una forma haciéndose pasar por justo, haciéndose pasar por justicia. Ahora, ya vamos por la mitad, vamos súper bien con el tiempo. Cuando Eva la engaña la serpiente, mire qué curioso, porque aquí ya vamos a empezar a amarrar todo de por qué pusimos el nombre, le pusimos ese nombre al estudio. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Esta es la primera vez que se usa la palabra engaño en la Biblia. La primera vez y está relacionado a una serpiente. La palabra engañó significa seducir o dirigir descarriando.
Recordemos que lo que la serpiente le dijo fue poniendo en tela de duda lo que Dios había dicho y dijo, no, 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 es que si tú comes de este fruto vas a ser como Dios, y la sedujo a hacer algo que Dios no había mandado a que ellos hicieran. La dirigió descarriándola, la sedujo, fue manipuladora, fue un engaño. Ya cuando el Señor nos habla de los últimos tiempos y habla 4 veces acerca del engaño, en Mateo 24, cuando él dice que mirad que nadie os engañe, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos y os tratarán de engañar. Recuerda que el Señor Jesús mismo lo dijo. Él dijo, cuando usa la palabra engaño, y las 4 veces que las usa en Mateo 24, es la misma palabra. No es la misma palabra porque una está en hebreo y la otra está en griego, pero significan lo mismo. Seducir, descarriar y fraude. Fraude. Piense cuando alguien se roba las elecciones. Es algo ilegítimo, algo que fue robado. Entonces el Señor está diciendo, ojo, que no los defrauden, que no les vayan a vender algo que no es original, algo hecho en China. Ay, no, perdón. Que no los seduzcan, que no los descarríen, estaba diciendo el Señor. El Señor mismo lo dijo en Mateo 24. Entonces, cuando en Deuteronomio 18 se da esta ley, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Recuerdan, eran sacrificios que sacrificaban a Moloc o a Baal. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Voy a ir con la bruja y que me lea las hojas del té, que me barajan las cartas. No les llegó un meme que a mí me hizo matarme de la risa. Estaba una mujer pidiéndole y dice la bruja, no, las cartas dicen que su marido no tiene la culpa de nada. Y ella le dice, vuélvalas a barajear. Pero la Biblia nos dice que no tenemos que consultar brujos ni adivinos. Mire lo que dice, ni que no consultemos a los muertos. Yo sé que suena muy noble y que suena muy lindo y muy amoroso decir, le voy a hablar a mi mamá, que ya murió, le voy a hablar a mi papá, que ya murió, o mi papá me habla. Quiero decirle que eso son emociones suyas, pero nosotros no debemos consultar a los muertos. No debemos hacerlo. Suena feo ay, quiero hablar con mi mami, pero la palabra es clara con decir que no consultemos a los muertos, ya ellos están descansando en otro lugar. Entonces, cuando esta palabra de hechicero aparece en Deuteronomio, mire lo que es experimentar o susurrar o ciciar. ¿Sabe qué es ciciar? Es el ruido que hacen las serpientes. Esa es la descripción de un hechicero. Es alguien que susurra y alguien que hace como culebra. Por eso es que yo le puse la persuasión, porque una culebra o una serpiente es muy sutil. Es sisea, pero no parece, el siseo no parece, no es equivalente, digamos, al peligro de la serpiente. Y eso se le dice a un hechicero, una serpiente, ¿ok? Seguimos silvanando el tema. Segunda de Corintios 11:13 dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Así como mire lo que dijo, engañó a Eva porque sus sentidos fueron extraviados. Sus sentidos fueron engañados, no su espíritu, sus sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que leemos, las noticias que nos llegan al celular, ya no sabemos qué es cierto y qué no. Si yo quiero decir de que los hombres no pueden tener hijos,
Hay noticias para eso, y si yo quiero decir que los hombres sí son capaces de dar a luz un hijo, hay noticias para eso. Estamos en una confusión, estamos en un bombardeo de cosas que están engañando nuestros sentidos, engañando nuestra forma de pensar, engañándonos a extraviarnos de la sincera fidelidad de Cristo. Recibimos tanto, nos bombardean tanto que a veces confiamos más en lo que dicen los medios a en lo que dice la palabra. Yo le quiero preguntar una cosa. Si a usted le dijeran, y se lo dije a Zaira, si a usted le dijeran que compre un número de lotería y usted tiene el 99% de que se saca la lotería, si usted compra ese número, ¿usted cree que va a ser del 1% o no? ¿Verdad que no? Yo compraría ese boleto, pero mire, a los 2 segundos, porque 99% es un gran chance de que yo me voy a sacar la lotería. 99% también es el chance de que usted y yo salgamos y nos recuperemos del COVID. ¿Por qué entonces hemos dejado que la sincera fidelidad de Cristo nos hayan extraviado de ahí, de tanta noticia y tanto bombardeo? Ahora, yo no quiero minimizar el peligro de lo que es el virus. Yo no quiero minimizar el dolor de personas que han fallecido o personas que un pariente cercano ha fallecido por causa del virus. El virus es muy latente, pero le digo, hemos recibido tanta noticia que estamos más enfocados en que nosotros vamos a ser parte del 1% que del 99%. No sé si me explico, pero lo vamos a ver un poquito más adelante, porque quiero que usted vea ahora esto, muy, muy interesante. Asclepio, y aquí dice, pero ¿qué tiene que ver esto, Michelle? De verdad, espérenme, ya lo vamos a amarrar. Asclepio, o Esculapio, ¿verdad? Entre los griegos y los romanos, era el dios de la medicina y la sanidad. La historia de Asclepio es de que él fue el hijo de Apolos, de un desliz que tuvo Apolos con una mera mortal. Él era el dios de la sanidad, era el dios con poderes para resucitar a personas, algo que solamente Jesucristo puede hacer. Él caminaba instruido por un centauro. Un centauro, según la mitología griega, esto, ¿verdad? Entendámoslo de esta forma. Y al final dice que él empezó a cobrar por resucitar a las personas. Esa es la mitología griega, la historia detrás de Asclepio. Qué nombre, ¿verdad? No le vaya a poner así a un hijo, por favor. Entonces, cuando Zeus ve que Asclepio está cobrando por las sanidades, él caminaba con una vara, con una serpiente, con una vara. Él siempre caminaba y caminaba con la serpiente. Cuando Zeus se da cuenta de que él está cobrando, él lo mata con un rayo, pero después se da cuenta que Asclepio, pues lo único que quería era el bien para la humanidad, y entonces Zeus le da un lugar prominente, un lugar de honor, ¿en dónde? En el cielo. Esa es la historia de griega, por favor, esto no es bíblico, le estoy hablando de la parte griega. Y le da un lugar en el cielo, lo que se llama la constelación de Ofiuco o la constelación de la serpiente. Entonces le da un lugar así de honor y lo coloca, y nosotros conocemos esto en lo que son, en las estrellas, digamos las constelaciones, se conoce como la constelación de la serpiente o la constelación de Ofiuco. Entonces, el asunto con esto es que el último eclipse de sol del año pasado, que fue un eclipse total de sol, recuerda, fue el único eclipse total de sol, fue el 14 de diciembre, fue justo en el muslo de la constelación de Ofiuco. Entonces, yo no quiero hilvanar más delgado de lo que nos está diciendo, pero el Señor nos dijo que Él iba a usar los astros en el libro de Génesis como señales. Cuando este eclipse total de sol en diciembre se da justo ¿verdad? En Asclepio, en la rodilla de Asclepio, que la rodilla es donde está la estabilidad, y Asclepio representaba la salud y la medicina. Y curiosamente, pues la vacunación en contra del virus empieza en diciembre, masivamente en todo el mundo.
Ahora, cuando Apocalipsis nos habla de los que no van a entrar, y Nuria me llamó la atención porque ella dijo que los miedosos, los cobardes, habló sobre esto ahorita que estaba orando. Mire lo que dice: los cobardes e incrédulos no van a entrar al reino de los cielos. Y uno dice: los cobardes, los que no dijeron, los que no hablaron, los que no creyeron, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para mí los cobardes, incrédulos y mentirosos, pues no es para tanto, ¿verdad? Pero para el Señor esto tiene mucho peso. Y una de las cosas que quiero que usted le ponga atención es hechiceros. Los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. Hechiceros es la palabra farmaqueus, que significa droga, poción mágica, envenenador, mago o hechicero. Entonces, de esa palabra, de la palabra farmaqueus, de donde viene la palabra hechicero, también viene la palabra farmacón, que significa droga, poción mágica, medicina o veneno. También es un adjetivo que significa dedicado a las artes mágicas. De ahí vienen las palabras, estas palabras: fármacos, farmaqueia, farmaqueus, que significa hechicero. Se usa como nombre hechicero, especialmente aplicado a los usuarios de drogas, pociones y encantamientos y hechizos. La gente en otra época, cuando quería ser sana, pues buscaba un hechicero. Y les hacían unas pociones y unos encantamientos ahí como para quitarles el mal de ojo y hacerles aquellos enredos y bañarlos en ruda y qué sé yo, y usted tome esto, póngale a su esposo debajo de la cama, póngale esta otra, para quitar ciertas enfermedades. Eso era lo que se creía y usualmente era un hechicero. La farmaqueia significa farmacia, magia o hechicería, y farmaqueus, droguista, farmacista o envenenador. De estas palabras es que salen todas estas palabras: fármacos, farmacéuticas, farmacólogos, farmacias o farmacológico. Todo lo que venga con farma viene de hechicero. Michelle quiere decir que todas las farmacias son hechiceras. No, lo que yo quiero que usted entienda es que el hechicero hacía pócimas que luego se le fueron dando el nombre de medicinas, pero siempre quedó como nombre los fármacos. Entonces, hay fármacos que son de bendición porque nos sanan, y hay fármacos que no son de bendición, que realmente son como para ganancia, para hacer negocio, y usted póngale nombre. Ahora, estamos en la era de la manipulación, especialmente en la era del temor, porque tenemos un exceso de información en el área farmacéutica. Se recuerda que en el libro de Daniel decía que en los últimos tiempos la ciencia se iba a aumentar. Y tenemos tanta información de la farmacéutica que, mire, yo no sé, yo no me puedo poner al tanto con todo. Es tanta cosa que es verdaderamente abrumante. Pero muchas de las cosas que estamos viendo no son realidad. Y aquí es donde yo quería acampar un ratito antes de cerrar, porque estoy viendo que por las posiciones de lo que nosotros creemos como medicina, llámese la vacuna o llámese los medios que hay ahorita para curar el COVID, he visto algo entre los hijos de Dios y por eso me sentí motivada a esto. Una es el gran temor que yo he dicho: Señor, este es tu pueblo. Somos tu pueblo y estamos hechos una bola de miedosos. Número 2, se nos ha desviado de creer que todavía está sentado en el trono un Dios que todavía sana. Y hemos volcado nuestra mirada solamente a lo que dice la ciencia, solamente a lo que dicen los medios, solamente a lo que dice el gobierno. Y hemos dejado por un lado la palabra de Dios. Y he visto cómo ambas posiciones, mire, si usted se vacuna es su decisión, y si usted no se vacuna es su decisión. Esto es algo muy, muy personal. Hay personas que han tenido que vacunarse porque si no, no pueden recibir una operación médica en un hospital, no los reciben.
Y hay personas que han decidido que no se van a vacunar por X o Y razón. Pero lo que yo he visto, que es lo que a mí más me molesta, es la división que está causando en el cuerpo de Cristo. La división que está causando en las familias. Yo tuve que pedirle a un miembro de mi familia, por favor, no hablemos ni de política ni de religión y ahora agreguemos la vacuna, porque nos está separando, nos está dividiendo y el enemigo está feliz trayendo esa división de quiénes sí, quiénes no. Culpa de quiénes y culpa de quiénes no. Quiénes son más inteligentes y quiénes no. Y estamos haciendo esa división aún en el cuerpo de Cristo y yo los exhorto a que por favor nos demos cuenta que el enemigo como una serpiente sutil puede venir a engañarnos, a susurrarnos al oído por las cosas que vemos y las cosas que leemos. Yo hoy no estoy aquí para hablar de la vacuna. Yo estoy hablando aquí acerca de la metodología que el enemigo está usando para dividir y traer temor. Así como la serpiente de bronce y la vara de Asclepio, ambos se convirtieron en símbolos de idolatría y tenemos que tener cuidado en quién ponemos nuestra confianza. Estamos poniendo nuestra confianza en la medicina. Mire, yo le puedo recomendar a usted las medicinas que yo tomé y se las estoy pasando a la gente. Toma esto, toma lo otro, a mí me fue súper bien. Pero yo no puedo volver eso la idolatría. Eventualmente, a través de la medicina, quien últimamente me sana a mí es el Señor. Pero la serpiente de bronce y la vara de Asclepio, ambos se convirtieron en un símbolo de idolatría. Y por eso el Señor en Segunda de Reyes dice, quitó los lugares altos de este rey, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamó Nehustán. O sea, ya la habían vuelto una imagen para adorar. Habían algo que Dios había utilizado para sanarlos, lo habían vuelto algo de adoración. Y lo mismo podemos caer ahorita con las opciones que nosotros tenemos en el mundo, porque a Asclepio se hicieron templos de sanidad que se llamaban asclepeones o asclepeón, y se volvió todo un culto, el culto asclepiano. Se volvió aquel culto. De uno de estos templos, mire qué interesante, de uno de estos templos eh, salió Hipócrates, que es el padre de la medicina, se conoce como el padre de la medicina, y todos los doctores hasta la fecha hacen el juramento hipocrático, porque Hipócrates estudió en uno de estos asclepiones a raíz del culto asclepiano. Por favor, nuevamente, no le ponga así a su hijo. ¿Por qué es esto importante? Porque yo estoy viendo que se ha formado una religión alrededor de la medicina, un culto, se podría decir, en donde la medicina lo es todo. Y como decía Nuria hoy, ¿qué pasó con la confianza que le tenemos al Señor? ¿Qué pasó de que si nos morimos estamos con Cristo? ¿Desde cuándo nos hemos vuelto tan temerosos de enfermar y de morir? ¿Por qué? ¿Qué pasó con la visión de que muertos en el cuerpo, vivos con Cristo? ¿Qué pasó con esas promesas? Porque todavía ese Jesús que en el templo se le acercaban ciegos y cojos y los sanaba, ese Jesús todavía está vivo. Él está vivo todavía. Él sana corazones. Pero yo quiero enseñarle a usted algo muy curioso, que la vara de Asclepio es la misma que está en la bandera de la Organización Mundial de la Salud, quienes han tenido la última palabra en todo, en todo. Pero hay algo muy curioso, que las pandemias anteriores, digamos la plaga bubónica, mató a 200 millones de personas. La gripe española, 50 millones de personas. La viruela ha matado 300 millones de personas. Y el SIDA, el HIV lleva 35 millones de personas. El COVID lleva 4 millones. Es un montón. Es muchísimo. Es muchísimo. Pero para que pudiera volverse pandemia, cambiaron la forma en que declaraban una pandemia. Antes una pandemia se declaraba cuando superaba tal cantidad de muertes. Ahora lo declararon porque aparece en varios países. Eso no es justo porque no estamos ni siquiera declarando una pandemia en la forma en que se declaraban antes.
siendo más la población y sin una vacuna hasta el año pasado. Hasta el año pasado murieron 3 millones de personas y por eso se cerró el mundo completo. La OMS tiene un presupuesto de 6.000 millones de dólares. Sus mayores donantes son Estados Unidos y el Bill y Melinda Gates Foundation con 185 millones en el 2015. Aquí ya me metí un poquito a política, eso es lo único que voy a tocar hoy. De esos, el restante 75% lo cubren contribuyentes voluntarios, entre ellos laboratorios donantes. Solo en el 2015 donaron 31 millones en efectivo y 60 millones en medicinas y vacunas. Lo que es impresionante es que Germán Velázquez, el exdirector de la Salud Pública de la OMS, dijo: la OMS funciona a favor de intereses privados y que ha sufrido un proceso de privatización. Lo que yo les estoy diciendo es, por favor, hagan su trabajo. Hagan su trabajo. No nos tiremos de lleno a creer todo lo que está en los medios, porque hay medicinas alternativas. Si usted ya se vacunó, no importa. No importa. Y si usted se tiene que vacunar, no importa. Es una decisión personal, pero no lo haga motivado por el temor. No lo haga motivado por el temor. Porque mire lo que dice la palabra. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y entre esos privilegios también incluye la sanidad. Y si el Señor decide llevarnos, ya sea con COVID o con cualquier otra cosa, pasamos a su presencia. No le estoy diciendo que uno tiene que estar feliz de morirse. Yo no me quiero morir, si usted me lo pregunta. No me quiero morir. Pero yo tengo que tener claro de que tengo un Dios que es sanador y que lejos de estar creyendo Voy. tanto en la noticia, yo tengo que decidir en quién está mi confianza. ¿En quién está mi confianza? ¿En quién está tu confianza? ¿Está en Dios? ¿O en la medicina? ¿Está en Dios o en la ciencia? ¿Está en Dios o en los anuncios? ¿Está en Dios y en las noticias? Tenemos que decidir en quién vamos a poner nuestra confianza, porque la palabra es clara. Ya con esto cierro. En Lucas 10:19 dice: os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Éxodo 15:26 dice: ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Tu sanador no quiere decir que no vamos a enfermar, pero si enfermamos tenemos la confianza de que Él nos puede sanar. Y Mateo 14:14 dice: al salir Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y esta última es la que cierra con broche de oro. Yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En este tiempo, creo yo que necesitamos una revelación de paz y de verdad. Necesitamos creer que Dios puede traer no solo sanidad, sino también la paz. Dejemos el temor a un lado, dejemos la manipulación a un lado, no nos dejemos manipular, hagamos nuestro estudio profundo. Esto no es ser conspiranoide, es hacer el trabajo que nos corresponde como hijos de Dios y pedir dirección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y en qué tenemos que creer y qué no? Yo estoy segura que el Señor utiliza la medicina para sanar. No todos son milagros instantáneos, pero debemos reconocer cuando estamos tomando decisiones que son basadas en el temor, porque el Señor no nos está llamando a movernos por el temor, sino por la dirección de su espíritu. Por eso es que quise hablar de la manipulación, para que estemos atentos cuáles son las maquinaciones del enemigo, porque no las ignoramos. Y ahora los medios de comunicación son la voz cisante que está constantemente susurrándonos, tratándonos de hacernos mover por el temor, pero los que confiamos en el Señor tenemos una mayor
una mayor esperanza de que Jesús está sentado en el trono y hasta el momento está metido en el negocio de los milagros. Así que como le digo, hoy sí, no deje el cerebro en la puerta, ni del celular, ni en la computadora. Pida dirección al Señor, que yo estoy segura que el Señor se la quiere dar. Quien necesita sabiduría, dice, pídala y la recibe en abundancia. Vamos a abrir los micrófonos y si Dios lo permite, entonces nos vemos la próxima semana.